Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, Uri? ¿Todo bien acá? ¿Vos? Muy bien, muy bien. Y tenemos acá en un episodio especial de PLF a Matías Salama, que ahora nos va a contar un poquito más de quién es él, pero él es tour, él es, ¿cómo se llama? Guía turístico. Guía turístico. Guía turístico, a veces con el inglés se me mezclan las lenguas. Guía turístico en la ciudad de Buenos Aires y se me ocurrió a través de tu Instagram, que lo conocí, es hacer un episodio sobre la historia judía en Buenos Aires, el pasado y el presente de la comunidad judía en Buenos Aires, poder recorrer sus principales barrios, actores, momentos históricos cruciales, instituciones principales, hacer como una guía turística virtual de Buenos Aires a través de la palabra en esta hora de PLF. Así que Mati, gracias por ser parte de PLF. Y Mati, contanos un poco quién es Mati Salama antes de empezar el tema en cuestión, la formación de Mati, a qué te dedicas, un poquito más. Bueno, dale. Bueno, yo nací y crecí en Buenos Aires. Estuve estudiando un tiempo en Israel, estuve estudiando un tiempo en Nueva York y cuando volví me di cuenta que me encanta la historia y me encanta la historia judía. Obvio, tiene mucho que ver por haber crecido en el ámbito comunitario. Eh, y bueno, ahora estoy en último año de la carrera ya eh, y estoy laburando como profe, como guía turístico. eh, y me enfoco más que nada en la parte de Buenos Aires judío, que nada, a medida que quizás cuando estudias historia judía no estudias específicamente Argentina, pero cuando empezás a ver historia judía de Buenos Aires, por lo menos en mi caso, me di cuenta que hay un montón para explorar desde todos los ámbitos, desde, no sé, el judaísmo ortodoxo hasta los judíos anarquistas y la verdad que por suerte tenemos un montón de material y pasaron cosas muy interesantes. Eh, Así que eso, poco. Excelente. Entonces, entre la historia, guía turístico, judío porteño, ¿qué comunidades, para contarnos un poco y entender más el origen de Mati Salama, cuáles eran tus comunidades, tus escuelas, sinagogas, clubes, cómo, para conocer un poquito más de dónde venís, Mati? Yo crecí en un ambiente más ortodoxo, crecí en Moldes, jardín, primario, secundario. De hecho, fui la primera camada de varones del secundario de varones. Eh, Después me abrí un poco. No sé, estoy sin etiquetas, no estoy definido Ujú. digo, no sé si ortodoxo, si reformista o mismo una comunidad. Hoy en día no tengo una comunidad específica. Sí, a ver, la mayoría de mi ámbito, yo qué sé, me muevo en un ámbito bastante judío, mis amigos, mi familia, ¿no? Obvio, mi familia me interpela un montón. Eh, Así que nada, un poco eso, siempre, ¿no? Uno, no sé, ahora tengo 24 años, entonces vas por varias comunidades, no sé, hay un evento acá, un evento allá, pero no sé Perfecto. si Y soy alguna que comunidad quizás eso específica. es también algo para hablar de la activa comunidad judía de Buenos Aires, ¿no? Hace un par de semanas entrevistaba a alguien que es una comunidad emergente, ¿no? Una de las personas que vivía y fundó una comunidad emergente en Guatemala, ¿no? Y Sí. es una comunidad de, no sé, 30, 40 personas, y en total en Guatemala hay menos de 1000 judíos, ¿no? Pero cuando uno habla de Buenos Aires y la explosión de judaísmo que hay, ¿no? Y perdón que use el término que quizás no es el mejor término para hablar de Buenos Aires, explosión y demás, pero la cantidad de posibilidades que hay, ¿no? Para un joven judío de experimentar su judaísmo, de vivirlo, quizás es uno de los tópicos para ir llegando en nuestro episodio. Pero vamos a la historia, vamos a la historia. Antes de Vale, mostrar el perdón, Buenos Aires actual, te Mati, interrumpo un poco ahí sí, antes de empezar, ¿te parece? dale. Disculpa. No, te quería contar que justo vos mencionás esto de lo de Buenos Aires emergente y algo que me pasa mucho, como quizás como guía turístico, es que, nada, la mayoría de los turistas vienen de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, laburo mucho con habla inglesa, y me cuentan de sus tours, quizás vas a recorrer, no sé, la Florencia judía o ciudades en Portugal, en España, en Francia. Y lo que pasa es que hay mucho del pasado, pero muchas veces los guías turísticos no son de la colectividad, que está todo más que bien, pero digo como que hoy en el presente no hay una colectividad activa, o sea, es algo muy, muy chiquito. Y esa es la diferencia con Buenos Aires. Quizás lo que se sorprende de Buenos Aires es la actividad y el crecimiento que aún tiene la comunidad judía. Es interesante eso, claro, que cuando uno va a esas ciudades europeas se queda con las grandes comunidades o sinagogas o cementerios o las juderías
del 1400, del 1500, 1600, pero hoy en día o hay un puñado de judíos o no hay judíos en la ciudad. En cambio, Buenos Aires tiene años de historia, pero a la vez también un judaísmo activo en nuestros días. Buen punto, Mati. Vamos a la historia, remontemos a la historia. ¿Cómo empezarías a hablar de el origen de la comunidad judía en Buenos Aires? ¿Es lo mismo hablar del origen de la comunidad judía en la Argentina que en Buenos Aires? ¿Décadas, tiempos, quiénes son esos primeros inmigrantes, dónde se asientan? Bueno, voy por partes. O sea, si hablamos en Argentina en general, bueno, siempre está como la parte de los judíos marranos, ¿no? Que venían muchos a lo que hoy en día es Argentina, ¿no? Al Virreinato del Río de la Plata o al Virreinato del Perú, porque era un territorio, lo que es Buenos Aires o mismo Tucumán o Córdoba, era un territorio bastante alejado del resto del Virreinato español, entonces estaba bastante alejado de la Inquisición. Y un dato muy curioso, así un dato de color, es que vamos a tener muchos portugueses viviendo en el Virreinato del Río de la Plata, y es raro, ¿qué hacen estos portugueses viviendo en el Río de la Plata? Seguramente eran marranos. Mismo hay un Feyerstein, hay un historiador que trae que probablemente como la aristocracia hoy en día de Argentina, que históricamente muchas veces fue bastante antisemita, sean bastantes descendientes de marranos. Pero yo no situaría ahí el comienzo de la comunidad judía, porque los marranos se tenían que esconder, y no sé si también el judaísmo individualizado es judaísmo, porque quizás el judaísmo es algo más comunitario, es algo, ¿no?, que se practica en colectividad. Tenés ya el minyan, ¿no?, algo como básico en el judaísmo, juntarse a 10 personas para rezar. Así que si me decís a mí dónde situaría el comienzo del judaísmo en Argentina, específicamente en Buenos Aires, hablaría de la década de 1860. Ok. Que Eh, para lo que es, digamos, el continente europeo es muy tardío, porque había judíos en Europa añares, siglos y hasta un milenio antes. Para lo que es Estados Unidos quizás puede ser un poco tardío, ¿no? Porque recordemos un poco que las primeras colonias y comunidades judías en el Nuevo Mundo son de mediados del siglo XVII, ¿no es cierto? Las colonias holandesas, Nueva Ámsterdam, que después va a ser Nueva York, Curazao y demás. O sea que estos primeros judíos acá a la Argentina llegan por lo menos 200 años después que los que fueron los primeros judíos en el Nuevo Mundo. es que pensá que el Virreinato del Río de la Plata era católico, o sea, tenía la Inquisición, estaba prohibido, incluso después de 1813, ¿no? Bueno, está el triunvirato del año 13, cuando se prohíbe la Inquisición. Igualmente, era una sociedad bastante católica y bastante antijudía, mismo anti-no católico. Los británicos empiezan a venir en los años 30, no había muchos antes que los británicos eran protestantes. Mm. Eh, lo que sí tiene particular en los años 60, ya tenés con ponele entre comillas, las grandes presidencias, a partir de Mitre, que empieza a haber bastante libertad religiosa, y tenés algunos judíos que empiezan a venir, que es muy loco, que no son, estos no son los judíos que van a ir a las colonias, o los pobres, no sé, los judíos que venían del shtetl en Europa y estaban acá vendiendo mercadería de puerta en puerta, sino que van a ser gente que pertenecen a esa clase media alta, eran grandes comerciantes de Inglaterra, de Francia, de Alemania, que vienen a Buenos Aires representando a grandes empresas europeas. Van a ser un número muy chico de judíos, quizás no van a llegar a los 1000 judíos. Pensá que Buenos Aires para esa época también era bastante chica, no tenía mucho más de 100.000 habitantes. Eh, Para la década del 60 del siglo XIX. Claro, para la década del 90 va a tener unos 600.000 habitantes. O sea, va a tener un crecimiento exponencial Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad de inmigrantes. Y los judíos vienen con... Argentina también, ¿no?, es un país que está bastante formado por inmigrantes, y van a venir con el resto de los inmigrantes. Es para 1860, cuando todavía no hay muchos inmigrantes, los pocos centenares de judíos que hay son estos judíos que están muy bien económicamente, vienen del occidente europeo y van a estar bastante asimilados a la cultura occidental. En general no están casados con mujeres judías, o sea, siempre nos enfocan en los hombres porque, bueno, en una sociedad todavía no patriarcal, digamos. Y van a ser judíos con esto, que van a estar muy asimilados, no comen kasher, no comen Shabbat, y quizás sí tienen una identidad judía. Y acá me parece que hay una historia que no sé si alguna vez la escuchaste, seguramente sí, la de La del cómo se árbol funda en Yom Kippur. el árbol de Yom Kippur, que está buenísima. Contala, porque ¿ese es historia o mito? ¿Qué es? A ver, es mito,
pero está documentada, tipo, no sé si en el Templo de Libertad, no me acuerdo dónde la vi, que está bastante documentada. Y si no sucedió tal cual así, habrá sucedido de una manera muy, muy similar. Vos contánosla antes. Vamos. Cuestión es que es el año 1860, es septiembre, y esto ocurre en lo que hoy en día es Plaza Francia. Eh, Viste que ahí cerca está la iglesia del Pilar, al lado Y de... ese árbol enorme. Claro, está el ombú, el famoso... No, en verdad no es un ombú, ahora no me acuerdo qué árbol era. Pero bueno, ahí están todos, es un miércoles, la gente está paseando, y de repente suena la campana de la iglesia a la hora de misa, y todos entran a misa excepto dos personas. Estas dos personas se quedan afuera y ven que, nada, los dos tienen un libro en la mano. Entonces se miran y se dan cuenta que están con un sibur de Yom Kippur. Y empiezan a hablar y se dan cuenta que están los dos ayudando. Y bueno, uno de los dos es Henry Joseph, que es inglés, y el otro, se me va a caer el nombre, es un judío alemán, que después va a tener como mucha importancia en la historia de los judíos en Argentina. Pero bueno, son judíos, eso. Uno está casado con una mujer protestante, el otro con una mujer católica. Está perfecto, solamente para mostrarte que no eran gente ortodoxa, no era gente observante, pero sí les importaba el judaísmo, identificarse con los judaísmos, y dicen, che, para el año que viene tenemos que armar un minyan de Yom Kippur. Así que ya para 1862 van a formar la CIRA, la Congregación Israelita de la República Argentina, que es lo que hoy en día es el Templo de Libertad, y van a construir, bueno, el templo en 1897. El que ves hoy en día igual es de 1932, que es, nada, hicieron unas reformas y le dieron esa estructura impresionante que tiene hoy en día. Pero entonces digamos que los primeros inmigrantes, apenas unos cuantos cientos, judíos asimilados, pero con identidad judía, clase media, media alta, Francia, Alemania, Inglaterra, de esa zona, ¿no? De los judíos de Europa del Este, vienen acá por cuestiones comerciales, y también imagino que el no ser judíos muy observantes y practicantes también le permite venir al Nuevo Mundo sin tener que preocuparse por kashrut, por Shabbat, por un minyan, por una mikve, que quizás otros judíos que sí les importaba eso, sus lugares de origen, solamente migraban a comunidades donde ya estaba, o migraban con suficiente cantidad de gente para construirla. Bueno, sí, así van a emigrar los primeros judíos, digamos, ortodoxos, que van a venir de lo que hoy en día es Rusia, Ucrania, que vaya a ser en 1890. O sea, ya la masiva inmigración judía, que coincide obviamente con la masiva inmigración italiana, española, va a empezar en 1890, que es un dato muy interesante ahí, es que para la década del 80 el gobierno argentino manda un representante que se ofrece como voluntario a Rusia, específicamente, ¿viste cómo mandaban embajadores a diferentes países para traer inmigrantes? Mandaban a Rusia para traer a gente judía. ¿El que llevan es judío? No, no es judío. No, ok. Y entonces, vamos, todos conocemos, ¿no? El famoso Basser y las diferentes hordas de inmigrantes, así ya la inmigración masiva de cientos y después miles desde la década de 1880. Pero, ¿qué pasa desde ese 1860, 1862, la fundación del Templo Libertad, la CIRA, estos dos judíos que luego forman el Minyan y una comunidad? ¿Qué pasa desde ahí hasta 1880? ¿Hay nuevas comunidades, nuevas migraciones, nuevas instituciones, o todavía es libertad y no mucho más? No, no. Entre 1860 y 1880, mira, lo máximo que vas a tener es también los que van a llegar, van a ser unos pocos judíos marroquíes, que más adelante van a formar un diario muy famoso, que es el Diario Israel. Esos judíos marroquíes van a abrir un templo también, pero no tenés mucho más que eso, más que el Templo de Libertad y el Templo de los Marroquíes, que los marroquíes también se asimilan rápidamente porque hablan judío español, entonces tienen como una integración muy rápida. Yo creo que la explosión así del judaísmo, de vuelta, no el mejor término de explosión, pero la integración y la ya masiva de judíos va a ser a partir de los judíos principalmente rusos o polacos, que empiezan a llegar a partir de 1890. Y nosotros conocemos esa historia y la trabajamos en algunos PL y demás, algunos tópicos, especialmente las historias de las colonias y cómo muchos se van entre ríos y las colonias del Barón Hirsch. Pero lo que nos interesa en este episodio tiene que ver con la vida judía en Buenos Aires. ¿Qué de esos judíos que venían de Ucrania, de Rusia, de lo que hoy es Ucrania, Rusia, Polonia, se quedan en Buenos Aires, y por qué se quedan y dónde se quedan?
Mira, al principio no se quedan tanto en Buenos Aires, se van para las colonias, pero lo que pasa es que es como un touch and go. Van muchos, a ver, de los que llegaron del barco ese, a los pocos años solamente el 30% quedaba en Santa Fe, la mayoría se volvían a las ciudades. Mm. Lo que pasa a principios del siglo XX ya se empiezan a establecer en Buenos Aires y pensá que hay un crecimiento muy rápido en Buenos Aires. O sea, ya para 1890 y largos, 1896, 1897 ya tenés un diario Yiddish, 2 diarios Yiddish, para 1900 empiezan a sumar la cantidad de diarios Yiddish, y bueno, obviamente se dividen en dos, los diarios Yiddish pro-sionismo y los más socialistas y comunistas, y pensá que ya para principios del siglo XX vas a tener el diario La Protesta, que es un diario anarquista, que una de sus páginas la sacaba en Yiddish. Digo, hay una ya muy masiva de judíos, pero a diferencia de otros lugares, hay una integración muy rápida de los judíos a Buenos Aires. Seguro que tiene que ver con la idea de Buenos Aires, es en una ciudad de inmigrantes en el momento, pero es muy particular la rápida integración que tienen los judíos en Buenos Aires. No sé si escuchaste una vez en 1909 lo que pasa con Simón Radovitzky. Sí, 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 sí. Conozco la historia. Pero antes de llegar a 1909, ya vamos a llegar. Pero me gusta ser el que, como en la Quemará, cuando uno estudia Quemará y el Talmud se va a un tema, cada tanto viene el Baal Astam, el Baal Quemará, y dice, Gufa, volvamos al tema central, vamos al cuerpo, vamos en orden. Entonces tenemos Templo Libertad, 1862, luego una comunidad de judíos marroquíes, luego, ¿qué otras? Y me gustaría, tenemos estos diarios que me contás, ¿hay otras instituciones importantes que se crean en este turn of the century, en la década del 90, en la primera década del siglo X, que Sí, juegan un rol central en la historia judía? y la Gebra Cadella. La Gebra Cadella es clave. La Gebra Cadella se queda en 1896, que va a ser ya para 1890 empezás a tener las primeras comunidades de judíos lituanos, polacos, y bueno, son unos pocos judíos en el 1890 que deciden fundar la Gebra Cadilla, que no sería para la asociación funeraria. Va a ser una mezcla de estos judíos, digamos, de la aristocracia judía, ponerle entre comillas, del Templo de Libertad, del CIRA, y algunos judíos polacos y lituanos que dicen, mira, estaba empezando a fallecer gente y queremos enterrarlos de acuerdo al rito judío. Algo muy loco es que la Gebra Cadilla no tiene muchos adeptos. Le costó mucho, mucho encontrar gente que la apoye. Algo como ¿Por muy... qué? Porque no hay interés también, porque la gente tenía otros problemas. La mayoría de más que nada los judíos polacos y rusos, que eran muy pobres y recién llegan a Buenos Aires, están más preocupados con otras cosas, en aprender el español, en conseguir trabajo, en mandar al colegio a sus hijos. No sé si estaban tan interesados en la Gebra Cadilla. ¿En dónde enterrar a sus muertos, digamos? Te hago Claro. una pregunta, hasta que se crea la Gebra Kadisha, que después pasa a ser la AMIA, ¿no? La famosa Sí. mutual judía, ¿dónde eran enterrados esos judíos? ¿Tenemos en cementerios públicos? ¿Se les permitía porque eran cementerios católicos o no? Desde hasta 1896, ¿dónde se enterraron a los judíos que imagino que habrán fallecido? Igual yo te dije Gebra Cadilla, yo no te hablé. Yo dije enterrar de un acuerdo al rito judío, yo no hablé de cementerio. Porque no es, eso no significa, o sea, que haya Gebra Cadilla no significa que haya cementerio. Significa que enterraran a los judíos de acuerdo al rito judío. El cementerio, o sea, el cementerio que ahora conocemos de Tablada, recién a principios de los años 30 se obtiene. ¿Pero es el Eh, primer cementerio que existe? no, antes existió el de Liniers, existió durante un tiempo en el de Flores, pero recién eso es en la década del 10 del 20, durante 20 años estuvimos sin cementerio. Ok, estamos hablando, pero esto está bien y me gusta estos pieles porque lo hago para que aprender yo. Si después alguien que nos ve y nos escucha aprende, mejor todavía, pero aprendo yo. Entonces, estamos diciendo que desde 1861, ¿no? Esos primeros judíos que llegan, hasta 1910, no hay cementerio judío en Buenos Aires. Give it or take. Sí, no te digo exacto 1910, pero por Bueno, ahí pero sí. hasta la primera década, hay 30 o 40 años de vida judía en Buenos Aires donde no hay cementerio. Y hasta 1896 no había una Gebra Kadisha que haga un ritual de duelo en un cementerio incluso no judío. Sí. Eh, Interesante. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde van a enterrar a los muertos? En el cementerio de Chacarita, en el sector disidente, digamos, que serían los... Uso mucho las comillas porque son términos que hoy en día no se usan, Sí, pero sí, son sí. términos que en esa época No son eran... políticamente correctos hoy utilizarlos, digamos. Claro. Eh,
La Gebra Cadilla va a enterrar en el cementerio de Chacarita, en la parte del sector de los ingleses, porque los ingleses eran protestantes, eran no Mm. católicos, se iban a encerrar también a los judíos. Que lo que pasa es que se empieza a ver, si vos en 1890 tenías unos 10.000, 20.000 judíos, para 1910, 1920 ya tenías 130.000, 140.000 judíos. O sea, es exponencial el crecimiento de la población judía, especialmente en Buenos Aires. Por No, ende, pero a mí lo que me sorprende, Mati, es que uno de los elementos centrales, creo, quizás estoy extrapolando una necesidad o mirada actual al pasado, siempre fue el tema de Keber Israel, ¿no? El judío vive en Keilah, vive en comunidad de por vida y también es enterrado, y que es una de las primeras cosas que uno hace cuando llega a un lugar, ¿no? Y que siente que no se va a quedar ahí pasajeramente, sino que se afinca, es comprar una parcela de tierra para poder ser enterrado. Y es cierto eso que escuché una vez, que todos los cementerios judíos están en las afueras de la ciudad de Buenos Aires porque estaba prohibido en dar lotes de tierra para cementerios no católicos dentro de los confines. Porque si te pensás, Chacarita y hay otros que están, el de Recoleta están dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero todos los cementerios judíos están por fuera. pero en el de Chacarita se enterraban a los ingleses protestantes, y de hecho hay judíos enterrados ahí, Ok, porque los ingleses protestantes le dan sector a los judíos. No ok. sé decirte. Pero es verdad eso, los grandes cementerios están todos afuera. El de Liniers, mismo el que llamaban cementerio de Liniers, que ahí está enterrado Alberto Berchenov, el que escribió los gauchos judíos. El cementerio de Liniers en verdad no está en Liniers, está en Ciudadela. Mm, Es verdad eso, nunca lo había pensado. sí. No, por una cosa creo que puede ser permitir enterrar a alguien el rito, pero dar lotes de tierra para un cementerio no de uso católico, pero bueno, eso lo escuché una vez. No sé si será o no. No sé, te la debo, pero esto, en el cementerio sé que está el cementerio de Chacarita y de toda religión ahí. Entonces, esa Gebracadilla comienza a oficiar y a dar rito judío a los que fallecen en cementerios no judíos, y luego para la primera década del siglo XX ya empiezan a aparecer los primeros cementerios judíos. Sí, empiezan a aparecer ya para la década y para la década del 30, bueno, tenés Talá, que es el gran cementerio. Sí vas a tener los que construyen antes su cementerio, van a ser los judíos marroquíes. En general, los judíos sefaradíes van a tener mucha más facilidad porque eran mucho más simples. Como que el judío sefaradí siempre va a ir desde, no sé, los de sirios de Alepo, o los judíos sirios de Damasco, o los turcos o los marroquíes, cada uno con su cementerio. Eh, Dato de color, los marroquíes empezaron su cementerio con los de la Sri Migdal, tema Mm. para otro podcast. Pero los ashkenazim hacían un montón de lío, ¿no? No se ponían de acuerdo no, porque también dentro del mundo ashkenazí como que había muchas más divisiones políticas quizás que dentro del mundo sefaradí. De hecho, si vos lees como hasta que lograron hacer el cementerio y lograr suficientes adeptos en la Gebra Kadisha, o mismo hacer de la Gebra Kadisha una asociación mutual, eh, se armaban muchos líos dentro de la Gebra Kadisha. A veces intervenía la policía o intervenían entes políticos porque no lograban ponerse de acuerdo. Tenés casos de que terminan llamando a la policía por los desacuerdos, que se iban a las manos. Y en especial los que más les sorprendían eran estos judíos franceses o alemanes que ya estaban instalados hace varias décadas, como los judíos polacos o rusos que quizás tenían menos recursos, eh, como que no los apoyaban, no les interesaban una entonces, bueno, o una mutual, hagamos una fibra acá, hagamos una mutual. Para los años 30 ya sí tenés el cementerio. ¿Estás conmigo, Uri? Para hablar. Uri, no, micro. Continúo. Ahí volvemos. No, nos contabas esas peleas que había entre los judíos más asentados, más adinerados, frente a los nuevos judíos polacos, rusos que venían para esta formación de esta Gebra Kadisha. Sí, nada, esto van a haber como un montón de disputas, y también apenas llegan los judíos, no vamos a tener una comunidad homogénea, va a ser una comunidad bastante heterogénea.
muchas veces mismo, por ejemplo, el judío anarquista, el judío comunista, socialista, se va a sentir más identificado con los socialistas, los comunistas o los anarquistas que con las instituciones judías. Ujú. Bueno, al principio, de hecho, ellos, los judíos, si vos vas a la parte de los primeros inmigrantes anarquistas, comunistas, socialistas, van a formar sus propios sindicatos y después se van a integrar a los sindicatos o partidos políticos locales. ¿Y cómo? Entonces tenemos el Templo Libertad, el templo, la sinagoga marroquí, la Hebra Kadisha, los cementerios, diarios en Yiddish. ¿Qué otros son los elementos centrales para entender a nivel institucional estos años formativos de las primeras décadas del siglo XX de esta comunidad judía que ya pasa a tener más de 100.000 habitantes, ¿no? 100.000 miembros en Buenos Aires? Eh, bueno, obviamente algo que va a nuclear siempre a los judíos van a ser las sinagogas, pero las sinagogas van a nuclear más a los sefaradín que los ashkenazim. O sea, el sefaradí llega y va a armar su sinagoga, no sé, el Ortorá de Barracas, Agudadoim en Flores, tenés Shalom de los judíos de Rodas en Colegiales, pero los ashkenazim quizás se van a nuclear más en otro tipo de organizaciones. El teatro los va a nuclear bastante. El teatro Yiddish acá en Buenos Aires tiene mucho, mucho éxito. Más que nada porque cuando terminaba, nosotros estamos en el Polo Sur, entonces cuando terminaba la temporada de teatro en Polonia, se venían todos los actores para Buenos Aires a actuar acá. Si querés, para visitar, si querés hoy en día, tenés el último, digamos, teatro Yiddish, que es el IFT, que no es el Yiddish Folklore Theater en Bulón, Sumer y Corrientes, que hoy en día no dan más teatro en Yiddish, ya desde los años 60 no hay más teatro en Yiddish, pero sigue siendo un teatro judío que representa un poco a este movimiento cultural. O tenés el IWO, que solamente está en Buenos Aires, en Nueva York, que es un archivo histórico en la calle del Chacucho, eh, con, no me acuerdo ahora, pero miles y miles de libros en Yiddish, porque el movimiento cultural Yiddish acá fue muy fuerte y las organizaciones culturales acá fueron muy fuertes, desde Poalet Zion, desde ¿no? más sionista, hasta, no sé, el ICUF, que era, una mirada más socialista o incluso comunista. Pero se van a organizar y se van a hacer súper heterogéneos en todo tipo de organizaciones. O sea, ibas a la calle Corrientes y encontrabas todo tipo de organizaciones, digamos, de lo que hoy en día llamaría más derecha, no sé, de Betar, hasta, bueno, se va a quedar más tarde, la Yomer Atzair, o vas a tener todo tipo de TNUOT y de tipo de organizaciones, el de las damas de la organización de damas de beneficencia, el Hospital Ezra, vas a Flores, es una manzana, se construyó en 1919, es algo impresionante. Para que te das una idea, tantas instituciones se crearon que teníamos casi la misma cantidad de instituciones que la comunidad italiana. Y la comunidad Wow. italiana representaba el 40% de la inmigración, mientras la colectividad judía no superaba al 2-3%. Wow. Y eso habla de, puedo hablar de dos cosas, el asentamiento y el rápido crecimiento, pero también de la división, ¿no? Que podía haber, que quizás en vez de un diario tenía que haber 10 diarios, en vez de un club, 10 clubes. Ay, todavía no hablamos de los clubes, después vamos a hablar. Pero tenemos entonces el mundo sinagogal por un lado, pero también interesante pensar el tema de teatros, el tema de otras instituciones más de términos culturales. Y a nivel, te pregunto, a nivel escuelas, a nivel Gedarim o Batei Sefer o Yeshivot, ¿había en ese momento o dónde se educaban esos Ya, judíos jóvenes? ya para la década del 90, 1890, vas a tener el primer Talmud Torah, que es el Talmud Torah Rishoná, ¿no? Era Ashkenazí, así que era Talmud Torah Rishono. El Talmud Torah Rishono empieza en 1890, y después cuando se construya el Templo de Paso, el Gran Templo de Paso, que está ahí en Corrientes y Paso, en 1919 el Talmud Torah Rishoná se va a pasar ahí. Si vos vas al Templo de Paso, seguramente fuiste, vos entrás y tenés una inscripción de un lado en castellano sobre la fundación del templo y en otra en Yiddish, y en ambas habla de la fundación no solamente del templo, sino que ahí también se crea el Talmud Torah Rishoná.
del Talmud Torah Rishonah, después va a ser el colegio Herzl. Mm. Y era un colegio de la tarde, digamos, los chicos iban a un colegio público a la mañana y a la tarde estudiaban ahí. Era como el modelo de Estados Unidos de Hebrew School los domingos por la mañana. ¿Cómo funcionaba? Lo que es Talmud Torah en general vas a tener es que tiene un enfoque más de colegio público y después Talmud Torah. Después ya para la década del 10, del 20, más del 30, ya se empiezan a crear todos los que son los colegios judíos. Ya para la década del 60, del 70 vas a tener 80, vas a tener más la década del 70, vas a tener ya un montón de colegios judíos. No sé, la otra estaba mirando, hago spoiler, ya me voy para adelante, pero años 70. Un montón de colegios que hoy en día no existen. No sé, había uno que creo que se llamaba Jerusalén, que era Claro. especialmente para los judíos que eran hijos de palestinos, digamos, que habían venido del territorio que hoy es Israel, antes de la fundación del Estado de Israel. Como que habían un montón de colegios en, no sé, en Ramos Mejía, en Morón, en zona norte, zona oeste, zona sur. Eh, pero eso se va a dar más adelante. Al principio son más Talmud Torah. Mm. Vamos por tanto sefaradí como ashkenazí, vamos al colegio público y después al Talmud Torah, primero porque no había plata, y segundo también va medio por una política argentina de la escuela como medio para nacionalizar. Mm. Y también como hijos de inmigrantes queriendo que se integren, ¿no? Queriendo que se integren y que mejor lugar que en el colegio donde compartís el idioma, aprendés de la historia y demás de ese país. Sí, pero el gobierno también de nacional de la ciudad de Buenos Aires va a poner muchas reticencias para que se abran colegios judíos. Ojo, no por antisemitismo, también va a poner eh, muchas barreras para abrir colegios británicos o Mm. alemanes, porque no querían que los diferentes grupos sociales se mantengan entre ellos, sino argentinizarlos. Y el mejor método para argentinizar siempre fue el colegio. El colegio primario, ¿no? Donde aprendes sobre 25 de mayo, 9 de julio, son nuestras fechas patrias, y ¿no? El sentimiento y, bueno, un poco crear una historia argentina que no sé si existía mucho porque recién estaba empezando a crecer Argentina. Y te hago una pregunta, Mati, trayendo el pasado al presente y tu historia personal y demás, habiendo transitado toda tu vida en un colegio judío ortodoxo como es el colegio de Moldes, ¿sentís esta diferencia frente a alguien que quizás fue a un colegio público y después a algún tipo de shule a la tarde, esa argentinidad? ¿Sentís que, porque yo también soy producto de escolaridad judía al 100%? ¿Hay algo que falla en eso, en nuestro sentido de integración? En mi experiencia personal, quizás me comparo yo hoy en día, ¿no? Habiendo ido a la universidad pública, donde la mayoría de mis compañeros son de colegios, fueron a colegios públicos. Falta un poco de orgullo argentino o mismo de aprendizaje desde las fechas, cosas tan básicas como las fechas patrias. Sí, falta como que no sé, quizás la asocias más con Israel o con colegio ortodoxo más con la Halajá y la Torá, pero sí, siento que hay una diferencia entre el colegio público o mismo el colegio laico con que el colegio judío y especialmente el colegio ortodoxo judío. Mm, interesante. No, quizás los pensadores políticos argentinos tenían razón en su momento, en su lectura. Decimos, si queremos integrar la sociedad, que sea un melting pot y no que los judíos se vayan con los judíos, los españoles con los españoles, los ingleses con los ingleses, los italianos con los italianos. Hay que traerlos juntos a la escuela y que después cada uno haga lo que fuese, pero por otro lado siempre, no sé, el riesgo o el miedo dentro del mundo judío, en este mundo abierto, que es la asimilación, ¿no? Es que es totalmente real, o sea, vos vas al Pestalozzi, no sé, mandás a tu hijo al Pestalozzi, después se va a hacer un intercambio a Alemania y después viene una chica, un chico alemán en tu casa ¿no? Y hay como una desasociación de Argentina, ¿no? Y lo mismo ser colegios italianos o ingleses. Es que realmente sí, realmente como el colegio argentino fue muy exitoso desde ese lado, desde que el inmigrante habla yiddish, pero ya el hijo de inmigrantes no habla tanto yiddish, el nieto ya no sabe yiddish, y por eso se acaba el teatro yiddish también, en los años 50, vos ibas el teatro yiddish, los, el teatro era todo en yiddish, ya para los años 60 no era más en yiddish, pero porque no se transmitía el yiddish se va perdiendo. De hecho, hoy en día no hay yiddish, los colegios judíos enseñan hebreo. Ujú. Bueno, entonces volvamos el tiempo atrás, volvamos
Al-Gufa, volvamos al centro, estamos en las primeras décadas del siglo XX, estas instituciones importantes tanto en el mundo sefaradí como ashkenazí. ¿Qué más hay para evaluar y tener en mente esas grandes instituciones? O también quizás te llevo, Mati, a grandes hitos, ¿no? Como esos años que marcaron por un suceso u otro la historia judía en Buenos Aires. Mira, yo a mí tampoco lo que quiero hacer es una historia rosa de Buenos Aires, ¿no? De, ay, vinieron los judíos acá, nos asentamos y fuimos felices. Y la realidad es que, o sea, aunque la experiencia judía fue muy positiva en Buenos Aires y fue una de las mejores integraciones que hubo, sí hubieron como episodios un poco más oscuros, como fue lo que pasó en enero de 1919, en la Semana Trágica. No sé si conoces el hecho, pero en enero Sí, de dedicamos un PLF completo al tema, 1919. pero contanos así brevemente qué es lo que sucedió. Brevemente para el que no lo haya escuchado, bueno, empieza con una huelga en una fábrica y las represalias se van a tomar contra un grupo social que tenía un montón de obreros y de gente perteneciente a sindicatos, que van a ser la colectividad judía y los militares y la aristocracia, los hijos de la aristocracia, van a ir al 11 y van a saquear negocios, romper ventanas, lastimar gente, incluso matar. No se sabe la cantidad de muertos, pero se sabe que murió gente. No, y a partir de ahí está esta pregunta de, bueno, al final nos vinimos a Argentina para vivir como personas libres y poder desarrollarnos libremente y al final para vivir así volvámonos a Europa. Por suerte nada, fue un episodio aislado. La verdad, si hablas en términos generales, la integración fue excelente. Y de hecho vas a tener ya después muchos judíos que no se sientan cómodos, se sientan más cómodos siendo argentinos que judíos. ¿No? Está a vos hoy en día o en la historia ya de los judíos en Argentina, gran parte de los judíos, la mayoría incluso te diría, no pertenecía a organizaciones judías. Eh, Muchos eran o son judíos que sos judío porque celebras Pesaj, o Rosh Hashanah, o canciones, ciertos ¿no? símbolos culturales, o quizás hasta te asociás con el judaísmo porque, no sé, pertenecés a Atlanta, pero no te sentís representado en una institución o organización judía. Eso desde siempre, como que desde los primeros inmigrantes vas a tener eso. De hecho tenés, no sé, Simón Radovitzky en 1909, que es el anarquista, un judío anarquista que va y que mata a un policía. Digo, Simón Radovitzky se sentía más identificado con el anarquismo que con el judaísmo, o sea, con el anarquismo argentino. Eso vas a tener y había llegado hace un año de Europa del Este. Eso vas a tener un montón acá. Sí, esa tensión entre lo tribal y universal, ¿no? Como esa puja entre los sectores más conservadores, llamémoslo, tradicionalistas, que querían mantener esa identidad, y otros que decían, no, venimos acá para estar bien, y si en Europa no podíamos, y teníamos que mantenernos en nuestros claustros, guetos, acá podemos ser más libres, y también parte de esa identidad, ese idioma, ese ritual, ese lenguaje corporal y físico, y hasta de vestimenta, se va perdiendo en pos de la modernidad. Y otro de los grandes puntos que hoy sorprende, ¿no? Digamos, cuando alguien viene de afuera y ve la comunidad de Buenos Aires, tiene que ver con los clubes, ¿no? El fenómeno de los clubes. Acá, soy rabino acá en el sur de Florida, le cuento ese fenómeno a gente acá de la colectividad judía de Estados Unidos, y no sé si existe como existe en Argentina en otro lugar del mundo. En Es un Estados Unidos lo fenómeno... tenés. Y, a ver, lo que tenés en Estados Unidos son los JCCs, no sé si lo escuchaste alguna vez. Sí, tengo acá al lado, lleno, sí. Perfecto. Eso es quizás lo más similar, y yo cuando vienen los turistas se los explico. De hecho, ellos Maccabi lo entienden como un JCC. Les digo, no, Maccabi, me dicen sí, Maccabi. No sé cómo funciona el Maccabi en Estados Unidos. Sí, es diferente, pero JCC es un Jewish Community Center donde, ok, en la sinagoga venís a rezar, preparas a tus chicos para Pato Bar Mitzvah, casas a tus hijos, haces un Brit Milá, un baby naming, lo que fuese, pero donde hay actividades extracurriculares, donde los chicos van a hacer deporte, donde hay así actividades culturales, baile, rikudim, teatro, son los Jewish Community Center que normalmente funcionan con la Jewish Federation y demás. Pero el fenómeno, para contar, Mati, ¿no? Para los que nos están viendo y escuchando, el fenómeno de
Hakoah, Maccabi, Hebraica, que son lugares donde en la semana te entrenás deportivamente y el fin de semana hay casas, hay departamentos. No sé si hay un correlato en No, otro lugar del mundo. quizás a ver, sí Contanos, tenés en otros lugares de Latinoamérica, yo qué sé, en México, en Venezuela, pero con casas tienen también. entiendo que sí, que Ok. existe con casas, pero a ver, así con tanto éxito como Argentina y el fenómeno de judío de club, no sé si existe. Contanos al judío de club. No, eso es un término que solamente nosotros dos que somos argentinos lo podemos entender. ¿Qué es El un judío de judío de club, club? el judío de club lo saqué, de verdad, en realidad lo saqué de vos, de un tuit tuyo, que me lo comentó una amiga, me dijo, sí, no, porque Uri Romano habló de los judíos de club, y bueno, estuvimos, fue una charla re interesante de que es el judío que se siente identificado con el judaísmo porque va a Coag, Maccabi o no sé, el club que hebraica o el club que vaya, no sé si estaba, hay una bocha de clubes judíos. Eh, no sé, a medida que vas creciendo vas conociendo más que ni sabías que existían, como que nunca tenías que conocer todos los clubes judíos. Eh, nada, el judío de club es esto, yo soy judío, para mí es yo soy judío porque voy a un club judío y quizás ni siquiera voy a un colegio judío o ni siquiera hice mi bar mitzvah, pero bueno, eso me identifica con el judaísmo y es porque voy a FACMA y FACMA es, ¿no? la asociación de clubes, ¿no? En el fútbol. FACMA es un torneo, no sé, FACMA no sé si existe en otro lugar del mundo, el fenómeno del FACMA, Sí, sí, sí. que son tipo, es un torneo de clubes judíos de fútbol. Sí existían clubes judíos de antes, creo que era Acoa toma el nombre, Sí, de ¿sabes? Viena. Del club, claro, el club Acoa de Viena, que era un gran equipo, tenía un gran equipo, grandes equipos deportivos. Y nada, los clubes acá tienen un montón de éxito. De hecho, ACOA, muchos se fundan a partir del antisemitismo todavía existente, como en ACOA son estos judíos que van a los diferentes clubes náuticos y se dicen, no señor, acá con ese apellido no entra, y bueno, decidieron fundar su propio club náutico, que es súper exitoso hoy en día. Maccabi quizás con una mirada un poco más socialista, mis abuelos iban a Maccabi y si uno me llama mucho la atención la estructura de Maccabi, que es súper única. No sé si fuiste alguna vez a Maccabi ahí en Sí, San sí, Miguel, sí. que es esto como una onda socialista, donde se comparten Todo está en el medio. Ahí. sí, una sola pileta. Eh, pero, pero sí, o mismo muchos argentinos te asocian al judaísmo también por los clubes. Más porque están en mitad de Villa Crespo, en mitad de Once, en mitad de diferentes barrios, que tenés ahí un Maccabi enorme, o una Coag, que ahora Coag también es Sport Club. Eh, Pero también creo que eso marca un poco a nivel institucional la historia y la vida de los judíos en Buenos Aires, ¿no? Digamos que también por ese pasado o ese presente no tan conectado con lo religioso, digamos, no tan conectado con la vida sinagogal, que quizás muchos de estos judíos del club también para Rosh Hashanah, para Yom Kippur, muchos quizás sí hacen su bar mitzvah o cuando se casan por jupá sí van a una sinagoga, pero su día a día pasa por el club y después por las macabiadas, que también eso le da su conexión con Israel y el mundo de la drajá. También algo creo que es muy importante, y por lo menos yo siempre lo comparo con otros lugares que me tocan estar y vivir y conocer, el mundo de la drajá, el mundo de las Nuot Noar, de los departamentos de juventud. En la Argentina tiene una impronta que no existe acá en Estados Unidos, ¿no? Digamos, la comunidad judía norteamericana es una comunidad básicamente sinagogal, ya sea ortodoxa, conservadora, reformista, renewal, reconstructionist, lo que fuese, sí, las Jewish Federations todo bien, algunos Jewish Day Schools, pero por ejemplo, yo vivo en una zona densamente poblada judaicamente y hay muchas menos escuelas judías que las que hay al día de hoy en Buenos Aires con todas las que cerraron. Digamos, esa red escolar judía no religiosa que existió y que todavía quedan algunos en Buenos Aires, también da mucho para entender quiénes son esos judíos que vivieron ahí y cuál era su conexión con los judíos y cómo lo pasaban generacionalmente. sí, a ver, algo que a mí siempre me llama mucho la atención del judaísmo en Buenos Aires es este judaísmo no religioso. O sea, este judaísmo no sinagogal. De hecho, Marshall Mayer, cuando llegó a Argentina a fines de los años 50, se encontraron que nadie iba al templo, pero tampoco conservador o reformista. No ortodoxo, pero tampoco conservador o reformista. La gente no iba al templo. Pero después, en los años 80, 90, tenés. O sea, Marshall Mayer, no, obviamente hizo respecto a lo sinagogal, hizo una gran obra, abrió templos en todo Buenos Aires.
o el centro rabínico, ¿no? El Marshall Mayer. Y después en los años 80, 90 tenés el boom de Baal Teshuvah, en el año 2000, que, o sea, no sé, lo que hoy tenés en 11 Flores, Belgrano, de gente caminando con kipá, obviamente no existía. La otra estaba hablando con una persona que hizo Teshuvah. Teshuvah es para la gente, ¿no? que se hace religiosa, que es judía, no es ortodoxa y encuentra su camino espiritual en la ortodoxia. Estábamos hablando, él se había vuelto ortodoxo, o sea, bastante temprano, en los años 70, y me decía, había un solo local kasher en todo Buenos Aires. Ya, estamos hablando de una ciudad con debía tener unos 250.000, 300.000 judíos, y había un solo local kasher, o sea, hoy que tenés, o sea, 50 locales kasher. Era un judaísmo que no pasaba claramente por la religión, pasaba por lo cultural, pasaba por lo deportivo, pasaba por lo educativo, y vas a tener instituciones, desde una serie, instituciones educativas muy particulares, desde una sede de Barilán, vas a tener acá, o de la Universidad de Hebrea, o como, no sé, instituciones educativas que no se dieron en otro lado, o centros de formación de Morim, o el centro de formación para rabinos conservadores, que es el único en Latinoamérica. O sea, Buenos Aires, yo creo que, no sé, mismo te diría que es el centro del judaísmo en Latinoamérica. Vos a donde viajes en Latinoamérica, el rabino, sea reformista, conservador u ortodoxo, muchas veces es argentino. Mismo en Estados Unidos, o sea, yo he tenido muchos turistas que me han dicho, sí, el rabino de mi comunidad es de Buenos Aires y nos recomendó venir. Y quizás era, no sé, de un pueblito en Carolina del Sur. Sí, sí. No, eso también, ¿no? Creo que es algo que a todos los judíos argentinos nos tiene que llenar de orgullo. Primero, para mí una de las cosas que la historia te enseña que lo que es hoy no siempre fue así y no necesariamente va a seguir siendo así, ¿no? Digamos, hoy uno asocia 11, un mundo de black hat, como lo llamamos en Estados Unidos, digamos, kipá negra, Streimel, digamos, un mundo heavy, ortodoxo, yeshivot y demás, cuando hablamos del 11, también un fuerte lugar judío en la década del 19, ¿sí? Digamos, en la década del 10 que estábamos hablando recién de la semana de enero, la semana trágica de enero, también era un fuertemente lugar judío, pero anarquista, comunista, obrero. Bueno, Marcelo Bielmacher, cuando habla de judaísmo en Buenos Aires, él siempre, nada, yo es un hombre que yo leo bastante, y dice que o sea, si vas a agarrar a los judíos de Buenos Aires, en Villa Crespo vivían los judíos de izquierda y en 11 los de derecha. Lo corroboro con mi propia familia, así que súper corroborado eso. Hoy en día el 11 lo asocias con algo religioso, quizás en los años 60, 40, eran más general siempre judíos marcionistas y conservadores, tradicionalistas, pero sí, no eran ortodoxos. Eh, no, el judaísmo, también esto es muy loco, pero el judaísmo en Buenos Aires fue cambiando a lo largo de estos 150, 160 años de historia, cambió mucho. También tenés una visibilidad del mundo sefaradí que no tenías ahí antes. Antes, digamos, vos leías las comisiones de AMIA, eran todos apellidos ashkenazim. Hoy en día no, hoy el día el presidente honorario del Museo del Holocausto es sefaradí. Como que también un gran cambio fue esta mezcla, esta integración entre el mundo ashkenazí y el mundo sefaradí, que durante mucho tiempo estuvo bastante separada. ¿Y hoy en día tenemos números de cuántos judíos viven en Buenos Aires, más o menos? Y entre 160 200.000 judíos, entre 160.000 y 200.000 judíos. Mira, hay algo también, una realidad, que es qué consideras por judío. Sí, sí, sí. Judío de Alajá, judío que se identifica como judío, es como algo una gran variable, más en Buenos Aires, donde tenés una gran tasa, no sé la palabra si correcta, pero asimilación de gente que se deja identificar con el judaísmo y de matrimonios mixtos. Pero también, sí, Sí. eso es interesante, ¿no? Como que ahí creo que la historia nos da ejemplos para pensar el hoy, ¿no? Vos sos historiador, yo soy más rabino, entonces me gusta usar la historia no solamente para aprender de la historia, sino para aprender algo para hoy, ¿no? Decís que esta historia de estos 150 años, 160 años de la comunidad judía en Buenos Aires fue fundada por 2 judíos y otro grupo, tantos de judíos que estaban muy asimilados, digamos, hoy, digamos, casados con no judíos, pero que aún así querían formar comunidad, y después eso va a ser, no sé, el Templo de Libertad, y después eso va a ser una escuela para Morim, también una de las primeras en la Argentina, que va a traer a Marshall y que va a ser una revolución, y que después Moldes va a traer
creo que fue a Grumbla que trató de traer moldes, no me acuerdo cómo fue la historia de Moldes, Jabad. no, Moldes, pará. Moldes saca a Grumblat. Grumblat sale de Moldes. Claro, porque hay una historia ahí, ¿no? Que es uno del el principal Sheliach hoy de Jabad en la Argentina. Sí, es como el rabo de Jabad de ¿Cómo es esa abuelo. historia? Y contame de moldes, contame un poco de moldes, que es una comunidad. Y utilicemos el tema moldes, ¿no? Como historia. ¿Moldes siempre fue así de ortodoxo como es hoy? Contanos un poco, vos habiéndolo vivido ahí y siendo historiador. Moldes se funda en 1930. Moldes tiene una historia muy particular porque es de judíos ortodoxos alemanes. Siendo los alemanes, el 95% de los judíos alemanes no eran ortodoxos. De hecho, en Alemania, en los años 40, los matrimonios mixtos llegan al 50%, en los años 30. Como que, no, era una sociedad judía bastante, se sentía bastante cómoda en el entorno alemán y en general no eran ortodoxos. Moldes es esta gran excepción y a medida que pasan los años se vuelve todavía más una excepción porque está en medio de Belgrano, que tiene, con Marshall Meyer en los años 60 y 70, tiene un gran boom de templos conservadores. De hecho, en mi casa está lleno, yo vivo cerca de Moldes, está lleno de templos conservadores. Y Moldes siempre se mantuvo como el pequeño templo ashkenazí ortodoxo. Y eran muy pocas familias y no era, a ver, te hablo ortodoxo, nadie usaba sombrero, no sé si ni siquiera usaban kipá en la calle. Estamos hablando de comer kasher, cumplir Shabbat, y no muy sionista, una gran identificación con el Estado de Israel. A partir de los años, fines de los años 80, 90, tiene un gran crecimiento por los Baal Teshuvah. O sea, hoy en día Moldes está mayoritariamente compuesto por Baal Teshuvah, y ya hoy en día no, como yo, digamos, segunda generación, hijos de los Baal Teshuvah. Y con el tiempo, a medida con este gran crecimiento de los Baal Teshuvah, también Moldes se vuelve bastante más ortodoxo, deja de tener quizás tanta identificación con el sionismo religioso. De hecho, Moldes tuvo su secundario, en un momento estuvo asociado con Talpiot, Moldes tuvo Bnei Akiva, hoy en día no tiene más Bnei Akiva. Bnei Akiva son, ¿no?, el grupo sionista religioso. No, nada, yo mismo, a ver, cuando era chico, el primario lo hice, eran varones y mujeres mixtos. Gran parte de los chicos más grandes que yo ya he mirado no tanto, no comían kasher, ni cumplían Shabbat. Hoy en día no existe, en general el 99% come kasher y cumple Shabbat, y sombrero y peluca. Muchos ya ni siquiera mandan al secundario a los hijos, los mandan a la yeshiva, como un gran cambio de perspectiva, un gran crecimiento. En Belgrano, alrededor de Molde, se formó todo un núcleo ortodoxo. Digo, hoy en día caminas por ahí, ves locales callejeros, gente con kippah, con sombrero, que no existía hace unos 20 años, no lo veías saber. ¿Y cómo es esa historia con Grumblat? La historia con Grumblat es que Grumblat es un apellido alemán, eran de judíos alemanes, que Grumblat después se abre en Moldes y abre y Grumblat ya para los años 80 representa Chabad, y genera el gran crecimiento de Chabad en Argentina, pero es muy loco que, digo, Chabad es bastante opuesto quizás a la mirada de Moldes, y como que la verdad la mayoría de los rabinos ashkenazim o del judaísmo ashkenazí ortodoxo viene gran parte de Moldes. Mm. Eh, pero la historia, no sé si te hay una historia ahí como chisme, pero nada, lo que tengo es como que esto, que Grumblat y gran parte de los rabinos ashkenazim salieron de Moldes. Eh, Es interesante. ¿Y algún dato más? Estamos promediando esta hora de encuentro. ¿Algunos datos más, o instituciones más, o personajes más que valga la pena repasar así someramente, Mati? Para entender un poco más la comunidad judía de Buenos Aires de ayer, pero especialmente de hoy. bueno, obviamente esto, Marshall Meyer para mí es un personaje clave en la historia de los judíos en Buenos Aires. Si pueden investigar más, hay unos libros impresionantes. Eh, Después, algo muy interesante de Buenos Aires, si quieren visitar algún día, es la Catedral de Buenos Aires. Esto muchos no saben, pero hay un memorial al Holocausto. Mm. Y para mí habla mucho de esto de la integración de los judíos en Buenos Aires. Porque las catedrales en general no tienen un memorial del Holocausto de algo judío, no existe. Es algo que no sé si en otro lugar del mundo incluso te diría. Pero vos entras a la catedral y de repente ves un mural de 2 metros que conmemora a los judíos que fallecieron en el Holocausto, en el bombardeo de Amia y en el bombardeo de la Embajada de Israel. Y es una de las pocas catedrales donde puedes entrar con la cabeza cubierta para que puedas entrar con kippah. Mm. Eso para mí es súper Interesante. interesante.
Sí, y después sí, nada, otros lugares también interesantes para visitar. Como guía turístico, así que me encantan. El templo de Ortorá de Barracas, que te muestra la comunidad siria, te sentís como en Damasco, Siria, quizás previo a la guerra. Eh, el templo de Paso también es una locura, el templo de Libertad. Y bueno, la plaza de Embajada de Israel y Amia, y alrededor de Amia, otra cosa muy loca es que hay mucho arte, no sé si vos habrás ido por ahí, que también demuestra la integración de los judíos en Buenos Aires, porque por más que fue un acto terrorista y un hecho bastante lamentable, sí demuestra cómo a pesar de eso, como vos salís de la Facultad de Medicina y ves un mural de, no sé, 10 metros que representa al fin y al cabo al pueblo argentino, pero a la colectividad judía. Y eso me parece bastante significativo en Buenos Aires, ¿no? No sé si se ve tanto en otros lados esta integración de Buenos Aires con la colectividad judía. Y quiero sumar algo que también creo que es un fenómeno de estas ciudades multiculturales, de inmigrantes, como puede ser Nueva York, como puede ser Los Ángeles, pero también no hay que dejar de mencionar a Buenos Aires y a la comunidad judía por también el lugar que muchos judíos ocuparon en el mundo periodístico, en el mundo de la televisión, en el mundo, digamos, en el mundo actoral y demás, que también tenés muchos humoristas, tal, ¿no? Uno habla de Nueva York o de Los Ángeles y la Hollywood judía, también Buenos Aires lo fue y hasta el día de hoy lo es, con creadores y artistas y periodistas que están íntimamente ligados con la vida judía y que hacen humor judío en la televisión abierta o en el periódico, ¿no? A ver, tenés la integración, no sé, la palabra tujes al español argentino, que muchos ni siquiera saben que tiene origen en yiddish, y le dicen tuje porque piensan que tujes es plural. O siempre, no sé, el quinilla es como algo que todos conocen, o mismo dentro de la política, o sea, ya en 1914 tenés dos diputados socialistas que son los hermanos Dickmann, que eran judíos, o sea, ya en 1914 tenés diputados judíos en la política argentina. Que, nada, es algo bastante renovador. No, Y creo que, y hoy tenés uno de los que se postula para ser presidente que dice que quiere o convertirse al judaísmo o por lo menos estudia Torah todos los días. No, pero para decir, digamos, que eso me parece que habla bastante de lo que es el judaísmo en la Argentina, ¿no? Digamos, ¿quién hubiese pensado que que alguien en la política haría y que no es el único, ¿no? Digamos, también es importante como, siendo tan pocos también a nivel numérico en la sociedad, esa preponderancia en los medios, en la política, y no quiero hacer ningún comentario que suene antisemita, ni filosemita, ni mucho menos, pero desde, llamémosla Lilita Carrió y sus locuras místicas judías, hasta Milei, hasta Sergio Berman, hasta la rusa Bergman del otro lado del mostrador, desde el polo obrero del Partido Socialista. Creo que también eso habla muchísimo de el lugar que tiene la comunidad judía en Buenos Aires, año 2023. mira, hace un año tuvimos un encuentro con un amigo de como varias comunidades de toda Latinoamérica y España, y se sumaron muchos de España. La mayoría no eran judíos, pero eran como nos copa el judaísmo. Y hicimos como un Kahoot, y en una de las preguntas eran ¿cuántos judíos viven en Argentina? Y no sé, ponele, pusimos 200.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000. Todos apretaron 2.000.000, y sentían como que se quedaban cortos. Y cuando dije somos 200.000, se quedaban muy sorprendidos. Que lo que pasa es que el judío se sintió muy integrado acá y es participa mucho. O sea, a ver, uno de los 3 premios Nobel de la UBA, de la Facultad de Medicina, si no me equivoco, es el apellido es Milstein. César Milstein, sí. César Milstein, o sea, tenés Lelugar, Hussein y Milstein. ¿Okay? Milstein es la colectividad, pero habla de que ya se sintió cómodo haciendo una carrera en la Facultad de Medicina de la UBA, y vos crees quizás en Europa no se hubiera sentido cómodo yendo a la universidad, no, eso me parece como muy loco, la injerencia y cómo se integran en todos los ámbitos, desde la literatura hasta la política. Bueno, Mati, ¿algo más así como idea para cerrar, o una recomendación o algo para ir cerrando este podcast? Eh, y como recomendación, nada, para leer siempre hay un montón, desde Feierstein, que tiene un libro sobre la historia de los judíos en Argentina, hasta, se me acaban de ir como varios títulos de la cabeza. Pero si buscan historia de los judíos en Argentina van a tener como así un montón de libros. Y
Y también, a ver, tenés en el mundo de la televisión desde El fin del amor, que habla de la historia de Tamara Tenenbaum, hasta Casi Feliz, que es una serie de, se me fue el nombre del autor, ¿cómo se llama el actor? Sebastián Weinstein. Sí, Sebastián Weinstein. Weinreich. Weinreich, Sebastián Weinreich. Que también demuestra como más el judío secular actual. Nada, para ver y para leer y para visitar, tienen un Sí, montón. también estaba pensando lo que decías a nivel de integración y demás, que creo que, no sé, se da en Argentina, en Buenos Aires y en Estados Unidos y a cuentagotas en otro lugar del mundo. También Netflix o Amazon, cuando hicieron la serie de Yossi el espía, también. O, por ejemplo, vos recién nombrabas Casi Feliz o El fin del amor, que están orientadas en Argentina. Y también esta última que estoy viendo es el Squad, acá lo traducen como Squad. La de algo Palermo. ¿Cómo se llama? Grupo Palermo, Grupo de Seguridad Palermo, no me acuerdo exactamente cómo es, pero también donde todos sus protagonistas son judíos, los buenos y los malos, son judíos, Ashkenazim y Sefaradim los dos, con una fábrica de juguetes y viviendo en Palermo, y los chistes que se hacen en torno a los apellidos. También, digamos, eso marca mucho, ¿no? Ese proceso, yo lo llamaría casi exitoso, ¿no? De integración, aculturización y de sentirse bien haciendo chistes. Creo que eso muestra un poco cuando uno está bien en un lugar, cuando uno puede estar sin negar su identidad, sin perder lo que es, y uno diciendo soy judío, pero riéndome de eso en la televisión pública y sintiéndonos cómodos, que no es un chiste antisemita, sino que Rosenblum es lo mismo. Y los chistes que se pueden dar en la televisión abierta, me parece algo como un fenómeno a tener en cuenta y a disfrutarlo, ¿no? De alguna forma, el privilegio que tenemos de ser así. A pesar de 2 atentados terroristas, a pesar de Tacuara, a pesar de la Semana Trágica y de otros eventos que se sufrieron, que no los deslayamos, ¿no? Tenés cantantes como, ¿no? Conociendo, no sé si ubicás Conociendo Rusia, es una banda que ahora como está muy en alza acá en Buenos Aires. Es un cantante, Mateo, apellido ruso súper largo, que bueno, nada, es ruso, es judío, es de la colectividad, y vos lo ves ahí en los videos en YouTube con la estrella de David, con el Magen David. Y no sé, también como que la otra vez, nada, fuimos con unos amigos a escuchar varias bandas y apareció él y le digan, che, ruso, y no asociar como, no sé, como la integración de lo ruso o de lo judío a lo argentino. O tenés locales que venden comida judía que no necesariamente ni siquiera son kasher. O sea, no sé, por todo Buenos Aires tenés Moya, que te vende comida judía o judía argentina, que me parece muy loco que ni siquiera es kasher y tiene un montón de éxito igual, y no necesariamente la población que va a consumir es judía. Bueno, son como los delis, ¿no? Los delis en Nueva York o los bagels en los Estados Unidos, que también comidas, entre comidas, judías en un comienzo, que ahora son americanas y que la mayoría no son kasher. Sí, pero ¿sabes qué? La diferencia con Buenos Aires es que, o sea, más que nada para el que no es argentino, asocia a judíos con Israel y Estados Unidos. Mm. Y asocia que sí, y en otras comunidades son un pequeño grupo de judíos que están entre ellos. Y Buenos Aires te muestra que no, que es una sociedad donde el judío está súper integrado a la sociedad, donde hay un crecimiento de comunidades y de expansión y de diálogo. Y, sí es un poco diferente. Y en general, cuando viene el turista a Estados Unidos, a Inglaterra, y Canadá, se queda súper, súper sorprendido con eso, la integración del mundo judío y la vida activa que aún perdura en la comunidad. Y que, no sé, si vos vas a Florencia y dices, bueno, son los últimos 600 judíos, acá no, acá hay continuo un crecimiento. Maravilloso, Mati. Bueno, gracias por ser parte de este PLF y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau. Vamos, un abrazo.